Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy, donde vamos a hablar sobre el diseño vial en terrenos escarpados, herramientas para entornos complejos. Curiosamente, es un tema que nunca habíamos abordado directamente y menos en nuestra audiencia hispanoparlante. Y eso que en cierta forma es parte de nuestro origen como compañía aquí en Softtree. El diseño de terrenos complejos, especialmente en pendientes pronunciadas, es donde realmente empieza el desafío y también donde las buenas herramientas marcan la diferencia. Bueno, me emocioné tanto que olvidé presentarme. Soy Shadia Serrano, su anfitriona de siempre aquí en los seminarios web de Softtree y hoy quien llevará la parte técnica, como siempre, será mi colega, el ingeniero Diego Otero, especialista en soporte y aplicaciones para Softtree Technical Systems. Eh, Veremos cómo trabajar con drenaje natural, secciones en banco completo, evaluación de trazados para lograr un alineamiento óptimo. Así que si alguna vez han visto un terreno bastante complicado y han pensado, esto va a ser interesante, pues este es el lugar correcto para estar el día de hoy. Bueno, el plan del día, pues hoy pues no vamos a hacer el típico seminario con flujo de trabajo. Hoy más bien lo que vamos a hacer es una colección de herramientas y funcionalidades que pueden usar para afrontar diseños en pendientes pronunciadas. El ejemplo que hemos escogido para pues mantenerlo así un poco simple es un camino de acceso. Nada demasiado dramático, a pesar de que nos gusta el drama, aunque el terreno, pues a veces piense lo contrario. Hemos dividido el webinar en tres áreas principales o tres grupos de herramientas, llamémoslo así. El primero es la ubicación de la carretera, el diseño del alineamiento, es decir, dónde colocar la vía en este tipo de terreno y cómo se comporta ese trazado. El segundo, ya nos metemos en el detalle, la sección transversal del alineamiento, su forma, su relación crítica en el terreno. Aquí es donde empiezan a ponerse las cosas interesantes, es oficialmente el diseño de la carretera. Y finalmente, veremos la construcción de dicha carretera, el movimiento de materiales y algunas consideraciones para una ejecución realista y también eficiente. Bueno, así que como dicen en Colombia, decimos los colombianos, empecemos de una. Ubicar la carretera. Como dijo una vez uno de nuestros clientes, Brian Shaw, ex ingeniero jefe del Ministerio de Bosques del British Columbia, aquí en Canadá, el movimiento más importante en la vida de una carretera es cuando decides dónde va a ir. Y sí, es cierto en general, en terrenos escarpados es prácticamente la definición del problema. En esta primera sección vamos a centrarnos en herramientas para encontrar la mejor ubicación del diseño, considerando pues pendientes, movimiento de tierras y gestión de drenaje. Empezamos con el modelado de terreno utilizando la vista 3D para entender realmente el sitio, no solo en planta, sino en contexto en general y también con herramientas de hidrología como la identificación de cursos del agua, drenajes naturales y posibles acumulaciones en el terreno. Porque antes de diseñar la carretera, primero hay que entender dónde el terreno ya está tomando decisiones por nosotros. El segundo grupo de herramientas son las del alineamiento. Por un lado, tenemos las guías de pendiente que nos ayudan a controlar y utilizar el comportamiento y visualizar, perdón, el comportamiento del trazado en terrenos exigentes. Y por otro lado, el diseño de zigzagueos, incluyendo su ensanchamiento. Estas curvas son clave en terrenos escarpados, ya que pues, nos permiten reducir la pendiente general del trazado. Aunque, claro,
a cambio de volvernos un poco más creativos pues con la geometría. Y finalmente, dentro pues, de un enfoque más automatizado, tenemos nuestra herramienta favorita, Path Explorer o explorador de caminos. Esta herramienta nos ayuda a identificar ubicaciones óptimas para el trazado de la carretera y también a detectar posibles puntos para pues, estas curvas de retorno o zigzags. Es en cierta forma pues, una buena manera de explorar opciones antes de comprometernos con una sola. Y como esto, vamos a pasar a la primera demostración. Le doy la palabra a nuestro experto, el ingeniero Diego, quien nos mostrará estas herramientas aplicadas al diseño de alineamiento y la ubicación de la carretera. Así que paso a darle la palabra a Diego. Adelante. Gracias, Shaya. Voy a empezar a compartir. Listo. Entonces, pues como lo mencionó Shadia, este no va a ser un webinar en donde vamos a estar abordando un flujo de trabajo desde inicio a fin. Más sin embargo, si quiero empezar como por el principio, que sería simplemente abrir un módulo de Terrain en blanco. Entonces vamos a abrir Terrain para insertar nuestra topografía. En este caso tengo un TIFF, iniciando un raster. Lo vamos a insertar, es un raster de M. Y aquí no vamos a modelar el terreno desde inicio, vamos a hacerlo nosotros mismos. Ya está la proyección, podemos ver que es UTM zona 19 sur y ya estaría. Entonces aquí está nuestro raster y podríamos, si lo quisiéramos, teniendo seleccionados todos los elementos, podríamos simplificar y reducir la cantidad de puntos. Sin embargo, en este caso no es necesario, solo tenemos 600.000 puntos en esta área de interés. Pero si mi proyecto fuera de más de 10 millones de puntos, seguramente necesitaría simplificar. Y como es un raster, podemos hacerlo con esta herramienta de acá. Dicho esto, voy a crear una superficie team. Vamos a modelado de terreno y le damos generar. No solo vamos a generar nuestra superficie team, sino que también vamos a crear curvas de nivel. Voy a crear curvas de nivel principales de cada 25 metros y menores de cada 5. Voy a reducir un poco esta longitud lateral máxima, toda vez que mi topografía lo permite. Sí, mi archivo topográfico, mejor dicho, la calidad del mismo. Voy a abrir la vista 3D, solo para tener una idea de con qué estamos lidiando hoy. Entonces es un terreno bastante escarpado, es la zona sur, casi frontera de Perú con Chile. Entonces, sí, es bastante escarpado, y lo que vamos a hacer acá es voy a insertar también un archivo shapefile que me va a ubicar los puntos que quiero conectar. Entonces tengo mis puntos A y B. Luego OK. Y para visualizarlos voy a sobreponerlos en terreno y voy a modificar su símbolo. Entonces, si en planta, no lo estamos viendo aún, pero en planta va a ser un círculo relleno. Pongámoslo púrpura y voy a colocar lo que sea una pirámide en vista 3D. Y aplicamos un factor de escala, pues porque es un elemento bien pequeño, no se va a visualizar, entonces lo agrandamos para poder verlo en 3D. Y ya estaría. Entonces queremos conectar este punto aquí abajo con esta cima de esta pequeña montaña. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya, simplemente eso es lo que necesitaríamos. Vamos a guardar nuestro archivo. También me gustaría, soy muy fan de la vista en 3D, entonces voy a dejarla apilada verticalmente para tener mi planta en mi perfil. Y vamos a insertar también un fondo. Este fondo nos va a permitir tener un mapa de pendientes de rango, que lo creé también con la versión siguiente de Rodesh, la versión que va a salir, que es 12. Acá tenemos un mapa de pendientes donde voy a poder analizar con base en los colores por dónde puedo hacer mi trazado. Voy a hacerlo manual, entonces lo que vamos a intentar es
pues podemos ver que lo verde está muy escaso en esta zona, entonces vamos a tratar de rodear nuestra montaña, es lo más probable que vamos a hacer. Voy a quitarlo la visualización para no entorpecerlo, pues no entorpecer mi vista y que no se me tapen mis curvas de nivel y los puntos que voy a conectar. Y vamos a crear también un poco de hidrología para tenerla en cuenta dentro del diseño. Vamos a ir a modelado de terreno, hidrología y arroyos y empozamientos. Entonces acá tenemos la profundidad de relleno de empozamientos, 5 metros de profundidad, el área mínima con la que se va a formar ciertos estanques, entonces que por lo menos se formen estanques de al menos 50 metros cuadrados, y la área de drenaje, 3.500 metros cuadrados, digamos, ok. Entonces ya estaría. En realidad esta zona es árida, estoy incluyendo hidrología solo como por el ejemplo, pero sí, en realidad no vamos a tener mucho aquí que incluir. Es solo como por ejemplificar cómo lo manejaríamos en otros casos. Pero este es un área de prácticamente en desierto. Ahora bien, dicho esto, voy a guardar mi topografía. Vamos a archivo, guardar como, y voy a dejarlo como topografía. Top, para hacerlo más corto. Vamos a guardar y voy a minimizar por acá y vamos a abrir nuestro módulo de location. Y aquí en location vamos a referenciar esa topografía y vamos a manejarla como si fuera, vamos a iniciar desde un punto. Normalmente hace mucho tiempo no lo hacemos. Un nuevo archivo, explorar, seleccionamos nuestra topografía y vamos a recordar aquellas antiguas versiones donde no existía el explorador de caminos y vamos a hacer el diseño por nosotros mismos. Entonces voy a empezar con un centro de terreno original. Terminado. Aquí voy a hacer suma a la extensión para ver en dónde estamos. Y voy a ubicar mi punto, clic derecho, añadir y editar herramienta para poder modificar la ubicación de mi punto. Voy a moverlo a donde está el punto A. Entonces aquí voy a mejorar un poco, no me gusta trabajar como así al revés, de arriba hacia abajo. Entonces voy a modificar mi vista de planta, voy a rotarla 180 grados. De esta manera. Así puedo tener cierta idea de sí, hacia dónde ir más fácil. Ahora bien, ¿qué más podemos analizar de este ejemplo? Ya hemos visto que es bastante escarpado en esta zona, lo podemos notar también y confirmar con nuestras curvas de nivel, con lo cual vamos a tratar de evitar esta zona. Tal vez puedo entrar por aquí o puedo entrar rodeando, es lo más probable, pero voy a empezar simplemente como si fuera manual y no tuviera ninguna información. Voy a crear curvas, voy a crear mis puntos. Aquí probablemente ya se esté volviendo un poco escarpado. También lo podemos ver en vista 3D. Entonces vamos a tener que incluir una curva cerrada. Y las curvas cerradas en Rodenge, recordarán, aquellos quienes han hecho algún tutorial o han visto alguno de nuestros videos, pues recordarán que las manejamos como dos curvas consecutivas con 2 puntos. Estas curvas cerradas las manejamos normalmente así. Y como nos habrán enseñado en la universidad, vamos a tratar de seguir las curvas de nivel para poco a poco ir subiendo. De esta manera podemos controlar pendientes. Entonces, ahora bien, acá podrán ver que ya tengo una curva y muy pronto voy a necesitar otra para subir un par de curvas de nivel más. Sin embargo, acá ya no tengo como espacio para hacer ese giro. El radio de giro va a afectarse. Voy a tener curvas consecutivas muy cerca una de otras. Pues lo cual va a hacer que mi especificación de la clase de vía se vea reducida. Aquí podemos ver qué tan escarpado es, por ejemplo, en este punto. Entonces sí, vamos a probablemente necesitar cambiar de estrategia. Por el momento voy a añadir curvas para mostrar cómo se diseñaría esa curva cerrada. Entonces voy a colocar aplicar, acá podemos incluir el radio, vamos a dejarlo de 50. Y sobre ancho se va a estar aplicando automáticamente con base en las tablas. Entonces en este caso voy a colocarlo de 20, voy a guardar esta curva como por defecto. Aplicamos, acá podemos ver que está automático y para ver de dónde está saliendo ese automático, ese 2 metros de sobreancho para esa curva, vamos aquí a la especificación
de la clase de vía y está en esta tabla la tabla de ensanches. Entonces aquí podemos ver pues, radios, los radios de la columna. La primera columna son los radios, la primera fila son los grados en delta. Entonces sí, de acá esta tabla es donde salen estos. Sin embargo, podría hacerlo yo manual si quisiera. Vamos al siguiente punto. Vamos a ajustar, obtener curva predeterminada. Vemos que no se ajusta a las tangentes. Las tangentes de los radios están cruzando. Entonces lo que deberíamos hacer es modificar alguna de las curvas, alejarla una de la otra, de la siguiente, o reducir la especificación, que no lo queremos en este caso. Podríamos reducir a, por ejemplo, 10, si fuese necesario. Sin embargo, voy a tratar de alejar cada punto de la otra, de manera que se acomoden las curvas. Sí, podemos ver que la restricción es bastante grande en cuanto a disponibilidad de terreno y las curvas se van a estar uniendo, digamos así, las tangentes. Entonces sí, definitivamente vamos a tener que bajar nuestro radio. Vamos a ir a la siguiente curva. Y aquí voy a cambiarlo, porque podemos subirlo otra vez a 50 y etcétera. Básicamente así es como vamos a ir trabajando. Aquí podríamos insertar otro par de curvas cerradas más, pero lo más probable o lo mejor que podemos hacer en estos momentos es tener otra forma de abordar el problema. Voy a minimizar de momento y vamos a volver a nuestra topografía inicial y vamos a hacer trampa. Vamos a decir que no hemos empezado nuestro diseño manual, sino que vamos a trabajar con el explorador de caminos para hacer ese cambio. Les voy a crear un elemento que conecte mis puntos. Recordemos que estamos en la versión 11, estamos trabajando en la versión 11 en este momento. Y en la versión 11 tenemos que conectar el punto A y el punto B con una línea. En la versión 12 va a cambiar un poco. En la versión 12 simplemente vamos a necesitar mostrar los puntos A y los puntos B en una lista y ya. No necesitamos esta línea. Ahora bien, voy a ir a optimización. Y para acotar un poco más el problema, lo que voy a hacer es insertar un archivo. Voy a insertar un área de interés. Esto simplemente es como con propósitos de agilizar sí, la solución. Ya estaría. Aquí voy a dejar de visualizar este archivo. Eso. Listo. Entonces acá inserté esta ADI, área de interés 1. Voy a colocarle un color distinto solo para verlo más fácil en la vista 3D. Bueno, en planta también, digámoslo así. Ya estaría. Voy a seleccionar nuevamente mi elemento de A a B y vamos a ir a nuestro explorador de caminos. Aquí en nuestra especificación de clase de vía vamos a tratar de que nuestros radios sean de mínimo 20, con lo cual nuestra resolución horizontal tratamos de que sea un cuarto de este valor, es decir, 5. Ancho de vía está bien, 12 metros, pero pendientes, normalmente en una carretera con especificación de autopista, esta pendiente es una locura. Una autopista normalmente trataríamos de tenerla por debajo de 8. Más sin embargo, sabemos que en estos terrenos escarpados y en consecución y trabajo de recursos, acceso a carreteras de acceso, ¿no? Es muy común tener pendientes de este estilo de 18%. Entonces vamos a dejarlo de ese valor. Las pendientes de corte y relleno no son las que voy a tratar para mi proyecto, más sin embargo no quiero hacer un ejemplo rápido explorar de caminos, no voy a poder a detallarlo y vamos a dejarlas con las que están por defecto. Y en zonas de construcción sí vamos a modificar algo. Zonas de construcción vamos a incluir dos zonas. La primera va a ser esa polilínea restringida que no queremos cruzar para mantener nuestro problema en esa área. Y también vamos a incluir unas polilíneas que van a ser nuestros arroyos. Entonces aquí vamos avanzado y vamos a escoger esos arroyos y emposamientos, stream, asterisco, lo seleccionamos y vamos a decir que cruzar cada uno de ellos va a valer $5,000. Es muy probable que haya unos que cuesten más que otros, pero vamos a hacer el ejemplo de esto generalizado para todos.
y ya estaría. Aquí también podemos considerar las direcciones de aproximación a los puntos, pero para este ejemplo no es necesario. Porque... Listo. Este es uno de esos momentos donde el explorador de caminos está buscando las rutas factibles. No toma tanto, depende mucho de la resolución horizontal, del tamaño de la topografía, pero sí, este problema en particular no es tan complejo. Ya encontró 5 rutas y va a estar buscando mejores alternativas. Hay como una advertencia que va a cambiar ahorita, que va a decir es poco probable que mejore más. Ahí está. Con esto ya se exploró la mayoría del percentil de soluciones posibles, entonces podemos cancelar y aceptar esas 5 rutas. Y ya estaría. Entonces aquí ya se visualizan la vista de planta y la vista de 3D mis posibles rutas. ¿Y cuál vamos a escoger? Eso tiene muchos criterios que podemos ponderar en una tabla de Excel si quisiéramos. Criterios económicos, criterios eh, ambientales, criterios prediales, por ejemplo. Esta va a tener una afectación predial mucho más grande que esta solución. Entonces eso podemos ponerlo nosotros mismos, pero como no tenemos esos valores en este ejemplo, lo que vamos a hacerlo simplemente es por el costo. Vamos a escoger la más económica de ellas. Entonces voy a escoger esta solución que viene siendo la que cruza por acá. Se voy hasta allá, esta zona. Entonces vamos a seleccionar todas las otras para eliminarlas y solo dejar la que nos interesa. Seleccionamos estas y voy a deseleccionar la que nos queremos quedar. Y con mi teclado voy a eliminar. Ya estaría. Seleccionamos el explorador de caminos, el elemento explorador. Y voy a guardarlo. Ahora bien, aquí volvemos al ejemplo anterior que teníamos. Sí, vamos a cargar esto. Listo. Ahora yo podría simplemente ir aquí. Un segundo. Sí, yo podría simplemente ir aquí al explorador de proyectos, agregar un nuevo alineamiento horizontal, escoger OK, y en vez de nuevo volver como un punto único, que fue lo que hicimos ahorita, vamos a escoger el elemento encontrado por el explorador de caminos. Damos siguiente, insertamos esa polilínea y ya estaría. Entonces acá podemos ver este camino que nos encontró. También podemos ver el perfil que tenemos. De nuevo es bastante escarpado, pendientes de 18%, 17% en la mayoría de casos. Vamos a cambiar esta polilínea y la vamos a convertir en un alineamiento. Entonces vamos a ir a operaciones, polilínea alineamiento, y aquí vamos a modificar el radio mínimo. Vamos a recordar que habíamos encontrado curvas en el explorador de caminos de 20 metros. Y aquí voy a modificar mi distancia máxima de desplazamiento a 6 metros. Es decir, le estamos diciendo que puede encontrar de radio, pero que máximo se mueva 6 metros a izquierda o a derecha de la polilínea actual, la línea central de esta polilínea. Listo. Entonces acá ya encontró un alineamiento que cumple con estas restricciones, creo 11 curvas y un alineamiento, un desplazamiento máximo de 5.87 metros. Y podemos visualizar que esos cambios también se generan en 3D y bueno, en general en todo. Perfecto. Ahora bien, aquí no estamos teniendo en cuenta nuestro terreno, no estamos teniendo en cuenta pendientes de los materiales que tenemos en el área. Entonces podríamos ir a tipos de terrenos. Aquí están en inglés, tengo la plantilla de terrenos en inglés, voy a abrir la de español. Listo, es exactamente los mismos. Aquí podríamos evaluar cada uno de los materiales que tenemos, sus pendientes geotécnicas de corte y relleno, especificaciones de factores de expansión para cada uno de estos materiales. Obviamente van a variar entre ellos. Y no solo eso, sino que también podríamos personalizar
los costos de manejo de cada uno de ellos para terraplén y excavación. Vamos a ver cómo, dependiendo de cada uno de estos terrenos, estos valores cambian. Voy a darle OK para aceptar esa tabla en español y vamos a asignarla. Entonces voy a abrir esta vista en 3D solo para mostrarles más o menos algo que es bastante evidente. Vamos a notar que aquí en estas zonas bajas, vamos a tener algo que probablemente es un material en una capa dura de material. Más sin embargo, cuando ustedes podrán también podrán notarlo y no me dejarán mentir cuando digo que al hacer zoom vemos que a medida que nos aproximamos a la montaña estamos viendo materiales rocosos. Entonces vamos a probablemente cuando estemos cerca de esta montaña tener que colocar un material rocoso como subhorizonte para tener en cuenta ese cambio de pendiente. Entonces voy a ir aquí a asignar por rango y como sabemos cuál es la estación, entonces pues lo que he hecho. Entre esta estación, voy a minimizar un momento para ver en qué estación estamos. Entre la estación 143 hasta 255. Sí, reuniéndolo desde 140 a 250 más o menos, vamos a tener ese subhorizonte con roca y aquí más adelante cuando estamos subiendo también vamos a tener en adelante desde 660 más o menos en adelante vamos a tener roca. Entonces vamos a decir que es una capa en general capa dura para todo el alineamiento. Vamos a asignar por rango subhorizontes, capa dura, listo, para todo. Entonces de punto a punto, punto a punto, es todo mi alineamiento. Y ahora vamos a colocar una nueva lista que es de capa dura a sobre roca fracturada, por ejemplo. Vamos a tener 50 centímetros de capa. Añadimos desde 140 hasta 250, hemos dicho. Añadimos y también desde 660 en adelante. Entonces en adelante podemos decir punto a punto hasta el final. Vamos a tener también esta capa de roca fracturada. Le damos OK. Ya estaría. Y podrán notar, es bastante evidente, que al tener en cuenta ya estos subhorizontes, nuestras taludes están yendo muy lejos de lo que quisiéramos. ¿Y cómo podemos trabajar con ellos? Pues básicamente hay distintas formas. Podríamos crear un template si lo necesitamos. Sí, hay distintas formas en las que podríamos añadir este tipo de cambios. Más sin embargo, sí voy a cambiar y mostrar, hacer un pequeño cambio de ir con Shadia y ahorita volvemos para continuar con este ejemplo. Perfecto, Diego. El segundo grupo de herramientas se centra en la sección transversal. Aquí entramos en un equilibrio un poco delicado. Lograr un prisma de carretera estable, evitando cortes y rellenos excesivos o poco realistas, básicamente. En terrenos escarpados es bastante común encontrarse con lo que pues llamamos cortes o rellenos infinitos o muy delgados, como pueden ver pues en la imagen que aparece aquí. Em, y es aquí en donde el diseño cobra todo el sentido. Buscamos que el modelo represente lo que realmente se puede construir y pues cómo va a interactuar con el terreno existente. Porque en la práctica estos cortes y rellenos tan delgados pues simplemente no son viables. Dentro de la sección transversal tenemos herramientas que nos ayudan a trabajar la estabilidad y evitar cortes y rellenos poco viables. Por ejemplo, la plantilla de sección transversal puede ajustar automáticamente los ángulos de los taludes de corte y relleno en función del material asignado. Eh, o si se requiere mayor control, también podemos definir valores fijos para esos taludes. Al final se trata de encontrar ese equilibrio entre automatización y criterio de diseño.
Ahora, pues vemos una herramienta clave cuando el terreno no se comporta exactamente como quisiéramos. Los elementos de estabilidad, muros y rellenos de roca apilada, en pocas palabras, cuando el terreno no quiere quedarse quieto y le damos una ayudita extra. Estos elementos se pueden usar como plantilla pues dentro del diseño, lo que facilita bastante su aplicación en zonas complejas. Su función principal es doble: control de erosión y soporte estructural en terrenos difíciles. En resumen, pues nos ayuda a mantener el diseño estable incluso cuando el terreno tiene otros planes. El último elemento que veremos es la posición de la carretera. Aquí trabajamos con conceptos como el prisma de corte completo o prisma de corte a 3/4. Lo que es banco se refiere a cuánto de la carretera está apoyado sobre el corte de la ladera. En un corte total en banco, en terrenos empinados, excavamos completamente en la ladera, pues en lugar de apoyarnos en el relleno. Es decir, nada de apoyos en vacío, todo queda bien asentado, pues en material excavado. Este ajuste de posición pues también puede ayudar a crear una plataforma de carretera más estable, pues en estas zonas complicadas. Bueno, entonces ahora veremos las herramientas que nos permiten aplicarlo en el diseño. Así que paso la palabra nuevamente a Diego. Adelante, Diego. Ok, vamos a continuar nuestro diseño y lo que vamos a hacer es analizar estos cortes grandes que hemos tenido acá. Vamos a, primero que todo, optimizar verticalmente nuestra carretera. Vamos a colocar nuestros parámetros. Entonces, en este caso tengo parámetros de secciones. En este caso voy a escoger secciones cada 4 metros. Es decir, cada 4 metros voy a calcular los cortes y rellenos y mi geometría. Aquí vamos a estándares, donde vamos a poder tener en cuenta nuestras pendientes menos 12 hasta 18. ¿Listo? Y nuestras curvas, nuestras casas de curvatura cóncava y convexa, respectivamente. Añadimos y editamos. Y en puntos de control vamos a incluir un punto de control al inicio de nuestro alineamiento. Vamos a procesar eso, que va a modificar curvas inteligentes. Voy a colocar punto 5, la tolerancia de reducción, y procesamos. Entonces aquí tengamos en cuenta que ya la optimización está también teniendo en cuenta, valga la redundancia, el tipo de material con el que estamos trabajando, ya toda vez que ya lo asignamos en asignar por rango. Listo. Entonces aquí ya encontramos un perfil balanceado. Le damos OK para aceptarlo y que se recalcule. Y podemos notar, sí, efectivamente tenemos un perfil balanceado, más sin embargo tenemos cortes y rellenos indeseables. Yo diría que estos rellenos, si bien no son ideales, son aceptables, teniendo en cuenta lo escarpado que es el terreno. Más sin embargo, estos rellenos, aquí este talud a la derecha sí es bastante complejo y no podemos dejarlo así. No es para nada estable, se puede evidenciar. Entonces tenemos varias formas de manejar esto. Vamos a ir al editor de plantillas. Y aquí, por ejemplo, particularmente en esta estación, podríamos colocar un muro. Podríamos simplemente colocar un muro. Veamos, esta misma plantilla es exactamente la misma, solo que colocamos el componente que está en nuestra biblioteca, el componente de muro 10, donde sí, vamos a tener que no va a estar tomando la pendiente de este talud de esta manera, sino va a estar tomando la pendiente controlada por este muro. También podríamos colocar un enrocado un anclaje enrocado
en roca. De esta manera vamos a estar de nuevo controlando ese talud. Dicho esto, normalmente lo que queremos es optimizar tiempo, dinero y crear un muro. Construir un muro es dispendioso, toma tiempo y es costoso, muy costoso. Entonces probablemente lo que más nos convenga es manejar la situación de otra forma. Podríamos tener nuestra carretera y podríamos más bien bajarla para controlar ese talud, o podríamos meter nuestro alineamiento hacia la banca de esta manera. Son dos opciones que podemos hacer. La primera sería modificar verticalmente el alineamiento, o la otra es modificar el alineamiento horizontal, metiéndola hacia la montaña. Es lo que vamos a manejar acá. Entonces, ejemplificándolo directamente, sería hacer clic derecho, añadir o editar herramienta, y vamos a tomar esta curva y vamos a meterlo hacia la montaña. Esto debería controlar un poco mejor esos cortes, esos rellenos, perdón, que ya no se vayan tan lejos. Ahora bien, voy a devolverme en el tiempo. Si calculamos, me devuelvo nuevamente a lo que teníamos inicialmente. Y la otra opción es nosotros manualmente ir a la estación que nos preocupa, que en este caso es más o menos esta, tomar esa curva vertical y bajarla. De esta manera vamos a estar, sí, cambiándose esa problemática de esta forma. O la otra, voy a recalcular nuevamente para volvernos a lo que teníamos inicialmente. O la otra opción que tenemos aquí va a ser simplemente optimizar verticalmente nuestro problema, nuestro alineamiento. Sin embargo, vamos a colocar una restricción en estos rangos, en donde estamos teniendo esos cortes, esos rellenos tan grandes, perdón, desde la estación más o menos. Sí, yo diría que 105, más o menos 140 hasta la estación 220. Sería vertical, opciones. También podemos acceder por este diálogo. Opciones verticales. Entonces aquí en restricciones, lo que voy a hacer es colocar un parámetro de ladera, que en inglés es full bench. Y lo que vamos a hacer es colocar las estaciones, que en este caso es 120 hasta 240 más o menos. Lo activamos. Añadimos y editamos. Procesamos. De nuevo voy a revisar las curvas. 0.5 y procesamos. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente bajar nuestro alineamiento, decirle al software que queremos que sí o sí nos dé un alineamiento en cuyo rango de 220 de 120 a 240 nos dé solo corte. Listo, encontramos un perfil balanceado, le damos OK y aquí vamos a ver cómo ya solo estamos trabajando a corte, que es lo que nos interesa. Ya no vamos a tener que lidiar con esa problemática de ese relleno grande que teníamos. Y ya con esto voy a volver con Shadia a pasar al siguiente tema. Aquí estamos. Bueno, esta es la última parte. Este es nuestro último bloque de herramientas, la construcción de la carretera. Porque diseñar pues en un terreno empinado no es solo geometría, también es realidad constructiva, llamémoslo así. La idea clave aquí es pensar el diseño como algo que debe funcionar en obra, no solo en la pantalla. Y una gran parte de eso es el famoso ¿qué va dónde? ¿Cómo movemos materiales de forma eficiente
irrealista. Una de las herramientas que veremos es la preparación del sitio, especialmente los desplazamientos de desbroce. Por ejemplo, en zonas forestales, primero se eliminan los árboles y después también la materia orgánica porque pues, no se compacta correctamente y con el tiempo puede afectar negativamente el comportamiento de la carretera. Es decir, no es solo quitar vegetación, es preparar el terreno para que el diseño pues realmente funcione. Ahora pasamos a otro aspecto clave de la construcción, que es la dirección del movimiento de materiales y la secuenciación de la obra. Esto vuelve al principio de qué va dónde y sobre todo en qué orden tiene sentido hacerlo. Porque no solo importa mover materiales, sino asegurarnos de que llegan al lugar correcto en el momento correcto. Es decir, estamos incorporando el proceso constructivo dentro del diseño. En el software contamos con herramientas para definir estas restricciones de dirección de materiales, ayudando a que el modelo refleje mejor la realidad de la obra. Y por último, una herramienta muy complementaria, pues es los sitios de préstamo y botaderos. Es decir, de dónde obtendremos material y a dónde va el material excedente. Aquí entramos en planificación real de obra. ¿Cuándo se construye cada cosa y dónde se gestionan los materiales? Esto se conecta directamente con todo el proceso constructivo pues en un terreno empinado. Porque no solo importa diseñar la carretera, sino también asegurar que el balance de materiales tenga un destino claro y viable dentro del mundo real, el mundo en que vivimos. Así que nuevamente paso a darle la palabra a Diego. Yo creo que ya esta es la última. Espero no se hayan mareado. Adelante, Diego. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Como mencionó Shadia, vamos a construir esto, ¿no? Si queremos construirlo, vamos a tener que tener en cuenta no solo parámetros geotécnicos, como ya los abordamos, parámetros del diseño geométrico de la carretera, como ya lo hicimos, sino también vamos a tener en cuenta factores constructivos que vamos a notar mucho más fácil si, por ejemplo, vamos aquí a la vista 3D, vamos a notar que si hacemos zoom y queremos construir esta carretera, va a ser muy difícil estar lidiando en este talud cuando tengamos que estar excavando, lidiar con árboles, maleza y demás que tengamos aquí a la izquierda sobre esta zona. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es podemos manejar nuestra limpieza, nuestros límites de limpieza. En asignar por rango vamos a preparación del sitio. Esta pestaña es la que contiene todos los parámetros que vamos a necesitar para hacer despejes y para hacer descapotes. Entonces, para despejar esta zona, vamos a darle un área una longitud de 10 metros desde la línea central en todo el alineamiento. Vamos a añadir eso y le damos OK. Calculamos. Entonces, bueno, voy a activarla. Aquí en vista de planta voy a ir a opciones de planta y aquí voy a colocar el derecho de vía. Voy a colocarlo en un color más fácil de identificar, tipo naranja. Voy a darle OK. Y nuestro borde de talud ya se está visualizando, es verde. Voy a darle OK también. Y ya estaría. Entonces podemos ver aquí, sí, en naranja cómo estamos visualizando nuestro derecho de vía, en verde nuestro talud, pero hay zonas en donde nuestro derecho de vía literalmente está sobre el talud, entonces no vamos a poder manejar muy bien el despeje en esas áreas, con lo cual podemos manejar esto colocando una configuración aquí a la derecha. Entonces vamos a manejar nuestra pendiente mínima, desplazamiento desde esa estaca. Vamos a darle 3 metros de más desde esa zona.
Vamos a también manejar un poco el escapote, que no lo hemos tenido en cuenta hasta el momento. Vamos a colocarle 20 centímetros de escapote y lo vamos a hacer desde el borde del talud, desde la base del borde del talud. Vamos a añadir y editar. Ahí estamos no solo editando el despeje, los 3 metros que estamos haciendo de más, sino también la escapote al tiempo. Recalculamos y podemos notar que en donde se estaba acercando nuestro derecho de vía con nuestro talud, ya tenemos 3 metros de más de diferencia, de distancia entre esos, con lo cual va a ser mucho más fácil de construir si hacemos ese despeje de esta manera. Ahora bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta? La dirección de nuestra construcción. Entonces, para ello voy a volver aquí a la vista 3D y vamos a notar que muy probablemente lo que queramos hacer es cortar. Vamos a empezar aquí haciendo este relleno, que es bastante fácil de hacer. No está tan difícil ni escarpado en esa zona. Y aquí vamos a necesitar hacer todos estos cortes grandes para llevarlos hacia adelante. Estamos teniendo en cuenta que la dirección del alineamiento es desde acá hacia allá. Entonces vamos a llevarlos hacia adelante para todos estos cortes, usarlos como relleno en estas áreas, en estas zonas. Entonces ya sabemos que tenemos una dirección dentro de la construcción de cómo queremos hacerlo. También hay un caso en el que, por ejemplo, si fuéramos a construir no la que estamos diseñando con estas herramientas de optimización, sino la que estamos haciendo manual y quisiéramos construir y estamos usando estos cortes de esta área para rellenar por aquí, va a ser imposible porque esta curva es demasiado escarpada. Es muy probable que nuestra maquinaria, nuestros equipos no puedan llevar el material acá arriba. Entonces podemos asignar en el optimizador vertical, ahorita voy a mostrar dónde, una restricción para que lo que cortemos acá se use como relleno hacia abajo. O sea, que se mueva que el movimiento de tierra sea hacia atrás del alineamiento, no hacia adelante como es este ejemplo. Entonces, sí, vamos otra vez a optimizador vertical, opciones. Y aquí tenemos esta pestaña que es restricciones, que es donde veníamos trabajando la ladera. Pero ahora también vamos a tener en cuenta la dirección del movimiento. Entonces, como hemos dicho, miremos la estación rápidamente. Perdón, de haberlo hecho antes de entrar a la pestaña. Entonces, nuestra pestaña en la dirección de la... Puede ser que empiece desde... Sí, vamos a decir que todo lo que se corte aquí se puede usar para el inicio de este relleno, pero de aquí en adelante, de la estación 140 en adelante, vamos a usarlo para los rellenos de más, de por acá al final del camino. Entonces de 140 sí, hacia adelante vamos a estar moviéndonos. Y también podemos manejar una zona de disposición, o sí, un botadero, digámoslo así, en una zona donde sea plana. Para ello podemos mirarlo más bien en la vista de perfil. Puede ser, a ver, yo diría que por acá, esta estación tiene sentido. Esta zona es como la más plana en donde podríamos manejar, sí, dejar esas tierras excedentes, esos volúmenes excedentes. Entonces vamos a ir aquí al optimizador vertical, opciones, y primero vamos a hacer lo que habíamos dicho, la dirección. Entonces aquí podemos decirle al optimizador que necesitamos ir desde la estación 145 en adelante, o sea, punto a punto. Vamos a ir a mover nuestros volúmenes hacia adelante. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio porque hay un error en la traducción. En vez de adelantar está hacia atrás. Voy a añadirlo. Pero sí podemos ver aquí en esta lista que dice forward, hacia adelante. Ahora bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta también nuestra cantera que está aquí. Entonces en cantera podemos añadirla. Y en nuestra cantera habíamos dicho que en la estación 360 más o menos, quitémosla, sí, 340, perdón. La estación 340 vamos a manejar nuestra, sí, esta va a ser de desecho. Vamos a manejar un desecho que puede ser del volumen que nosotros
definamos. Es decir, aquí podríamos decirle máximo, aquí podemos desechar, no sé, 1500 metros cúbicos, estoy diciendo un número por decirlo. Si no lo sabemos, simplemente lo dejamos así y ya. Voy a procesar de nuevo, procesamos nuestra optimización. Okay. Como dije previamente, aquí simplemente está calculando las secciones transversales y teniendo en cuenta esos cambios en la dirección que estamos solicitando. Perfecto. Voy a reprocesar, aceptamos el perfil que encontró. Ya estaría. Aquí podemos ver este salto grande. Está teniendo en cuenta nuestra zona de botadero. Por eso es que hay un cambio abrupto verticalmente en nuestra gráfica de acarreo de materiales. Entonces, ya estaría. Podemos visualizar mejor con mayor detalle nuestra zona de acarreo de materiales, en nuestra gráfica de acarreo de materiales. ¿Qué está significando acá? Desde esta estación, la estación 140 más o menos, vamos a estar moviendo volúmenes hacia atrás, por eso esas son estas flechas que tenemos acá, y de aquí en adelante vamos a tener excedentes de volumen que los vamos a estar moviendo hacia adelante, hacia esta cantera, hasta este botadero, perdón, y hacia adelante para estos rellenos, y vamos a llegar aquí al final de nuestro alineamiento casi sobre cero. Y dicho esto, si queremos construir esto, si queremos construir este camino, pues vamos a necesitar planos. Para ello vamos a ir a múltiplo. Vamos a activar esta herramienta activa en verde y vamos a abrir un formato de libro. Ya he mencionado en muchos webinars que tenemos varias opciones para construir planos. Algunos ya están predefinidos en nuestro software, otros podemos hacerlos manuales, pero lo más conveniente es simplemente abrir un libro que ya hayamos trabajado y hecho. Entonces voy acá a escoger este y ya estaría. Aquí tenemos como este sombreado de cortes y rellenos. Esto es común que pase y es porque el software no está calculando la sección transversal en alguno de estos puntos. Eso depende de nuestras configuraciones. Aquí en opciones voy a añadir un poco más de detalle a nuestros cálculos de cortes y rellenos. Cada 5 metros. Y ya estaría. Ahí ya se rellenó nuestro sombreado. Voy a volver equivalente, que también la escala horizontal sea igual a la de planta y perfil. Y ya estaría. Y con eso concluiría nuestro webinar del día de hoy. Y me gusta la imagen que tenemos en este momento porque para mí es la introducción perfecta, Diego, para invitarlas a todas y a todos a nuestro próximo seminario web el 21 de mayo, que será sobre etiquetas, líneas y multiplot, cómo comunicar nuestro diseño en Rodenger. Así que, bueno, Diego, nos hemos pasado un poquito, como siempre. ¿Será que respondemos una preguntita? Sí. Una Vale, pregunta. Perfecto. aquí vamos. ¿Para qué es el parámetro de tolerancia de reducción BIP que modificaste en la optimización vertical? Ok, sí, yo lo modifiqué, más sin embargo no expliqué a detalle qué era. Vamos aquí, las curvas verticales, vamos a nuestro perfil vertical y voy a mostrar este cuadro de diálogo. Procesamos y aquí es curvas inteligentes o Smart Curves como lo llamamos en inglés. Esta herramienta es básicamente la que nos está uniendo puntos verticales consecutivos uno de otro. Entonces lo que hace es combinar curvas que están muy cercas una de ellas solo para que sea un perfil más fácil de construir, digámoslo así. Ahora bien, este tiene unos parámetros que aquí en este más vamos a poder cambiar.
el de tolerancia de reducción de VIP, aquí lo que le estoy diciendo es que sí, al reducir este valor le estoy diciendo al optimizador que se ciña más al perfil que teníamos originalmente con los puntos consecutivos. Es decir, que no se aleje mucho, de nuestro perfil original. Y esto básicamente es para evitar que, si bien el optimizador lo hace con el fin de que la curva sea más fácil de construir, pues eso puede crear más rellenos o más cortes, una desviación más grande de nuestro perfil original. Entonces, por eso le damos una tolerancia menor, para que solo se mueva 50 centímetros de arriba a abajo. Bueno, Diego, pues muy bien. Muchísimas gracias por la presentación y a todas, pues a todos y a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¿Algo más que decir, Diego? No, muchas gracias a todos por la atención y por el tiempo para este webinar. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós.